El amor puede ser un refugio, o puede ser una jaula, la jaula más perfecta, sin barrotes de hierro, construida con caricias, susurros y secretos. Nos enseñan que hay amores prohibidos por la sociedad, por la ley, por la biología. Pero, ¿qué sucede cuando dos personas nacen en un mundo que tiene una sola ley? ¿Una sola regla? Estar juntos, siempre. La historia de hoy no es sobre un crimen de pasión. Es sobre un amor absoluto. Un amor tan puro y tan aislado, que se convirtió en una monstruosidad a los ojos del mundo. Nos vamos al altiplano de Puebla, a esas tierras altas y frías, donde el viento lleva consigo los secretos de generaciones. Allí, en la soledad de la montaña, se celebró una fiesta. Una boda. La fiesta de los hermanos. Un hombre y una mujer se unieron ante su única familia. El problema es que ese hombre y esa mujer habían nacido del mismo vientre. El mismo día, eran mellizos. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Lo que van a escuchar desafía nuestra comprensión del amor, la inocencia y la culpa. Si creen que debemos mirar de frente las realidades que se esconden en los rincones olvidados de México, suscríbanse. Porque aquí no apartamos la mirada. Acompáñenme a una boda secreta donde el único pecado fue ser descubiertos. El polvo lo cubría todo. La oficina del registro civil era un cuarto pequeño, con paredes amarillentas y un olor a papel viejo y a tiempo estancado. Allí llegó David. Tenía 23 años. Era su primer trabajo. Un puesto de bajo nivel, archivando, sellando, siendo un pequeño engranaje en la gran maquinaria del Estado. Creía en el orden, en los procedimientos, en que cada nombre, cada fecha, cada firma en esos libros viejos era un pilar que sostenía la realidad. Su jefe era un hombre a punto de jubilarse, el señor Benítez, cuya única ambición era que las horas pasaran sin contratiempos. «No te compliques la vida, muchacho», le dijo el primer día. «Sella lo que tengas que sellar, archiva lo que tengas que archivar, y no hagas preguntas». David sonrió y asintió. No planeaba hacer preguntas, solo planeaba hacer bien su trabajo. Los primeros meses fueron monótonos. Actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción. El ciclo de la vida reducido a tinta sobre papel. Hasta que llegó esa solicitud. Era una solicitud de matrimonio. Venía de una comunidad lejana en la sierra. Un lugar del que solo había oído hablar en susurros. Los Alisos. Los nombres de los contrayentes eran Luna Montes y Mateo Montes. No era inusual que las parejas compartieran apellido en pueblos pequeños, pero algo le llamó la atención. La fecha de nacimiento. Ambos habían nacido el mismo día, el 17 de marzo de 1998. Una coincidencia. Extraña, pero posible. Pero había algo más, una sensación, una espina de inquietud. Le preguntó al señor Benítez. El viejo miró la solicitud por encima de sus lentes. Se encogió de hombros. «Cosas de la sierra, David. Tú sella y ya. No es nuestro problema». Pero para David sí lo era. El orden, los procedimientos. Su trabajo era verificar. Esperó a que el señor Benítez se fuera a comer. Y entonces fue a los archivos, a los tomos más viejos y polvorientos. Buscó el año 1998. El libro era pesado. Las páginas frágiles y amarillas. Pasó los dedos por los nombres, manchándose de tinta y de tiempo. Y los encontró. Página 112. Registro 45. Luna Montes, nacida el 17 de marzo de 1998. Hija de Adela Montes y Javier Montes.
Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Siguió buscando. Página 112. Registro 46. Mateo Montes. Nacido el 17 de marzo de 1998. Hijo de Adela Montes y Javier Montes. David se quedó mirando las dos actas. Una al lado de la otra. La misma fecha. Los mismos padres, mellizos. Volvió a su escritorio. La solicitud de matrimonio parecía quemarle. Luna y Mateo Montes querían casarse, hermano y hermana. Sintió un frío repentino, a pesar del calor sofocante de la oficina. El zumbido de una mosca era el único sonido. Miró por la ventana. El mundo seguía como si nada. La gente caminaba, los coches pasaban, pero él, en esa pequeña oficina polvorienta, sostenía en sus manos la prueba de un tabú a punto de romperse. O quizá, uno que ya llevaba roto mucho tiempo. Se apoyó en su silla. El cuero gastado crujió. Sintió el sabor del polvo en su boca. El orden en el que creía, la realidad que sostenían esos libros, se acababa de resquebrajar frente a sus ojos. No podía sellar ese papel. No podía ser cómplice. Tenía que hacer algo. Con la solicitud en la mano, una prueba temblorosa de la locura, decidió ir a Los Alisos. Tomó un autobús que lo dejó en el último pueblo con pavimento. De allí, tuvo que pagarle a un hombre para que lo subiera en su camioneta de carga por un camino de terracería que parecía una herida en la montaña. 2 horas después, llegó. Los Alisos no era un pueblo. Eran unas cuantas casas de adobe esparcidas en un pequeño valle, rodeado de picos imponentes. El silencio era casi absoluto. Solo el silbido del viento. Preguntó por la casa de los Montes. Un niño sin zapatos le señaló una casa al final del valle, aislada, apartada de las demás. David caminó hacia allí. Sentía las miradas de la poca gente que veía. Miradas que no eran hostiles. Eran vacías, indiferentes. La casa de los Montes era más grande que las demás. Tenía un pequeño huerto bien cuidado. Una anciana estaba sentada en el porche, desgranando maíz. Su rostro era una red de arrugas, sus ojos, pequeños y brillantes como pedazos de obsidiana. «Buenas tardes», dijo David. «Busco a la familia Montes». La anciana lo miró, sin dejar de mover las manos. «Yo soy la familia Montes», dijo. Su voz era seca, como el viento del altiplano. «Soy Remedios, su abuela. Vengo del registro civil, por una solicitud de matrimonio, de Luna y Mateo». La anciana sonrió, una sonrisa sin alegría. «La fiesta es en 3 días», dijo. «¿Llegas a tiempo para celebrar?» David no entendía la calma, la normalidad. «Señora», dijo, tratando de encontrar las palabras. «Hay un problema. Luna y Mateo son hermanos». Remedios dejó de desgranar el maíz. Lo miró fijamente, y en sus ojos no había sorpresa, ni vergüenza. Había una certeza absoluta, inquebrantable. «No son hermanos», dijo con su voz rasposa. «Son uno solo. Nacieron juntos para estar juntos. Es el destino, es la voluntad de Dios y de esta tierra». Y entonces llamó. «Luna, Mateo». Salieron de la casa. Eran idénticos y opuestos, como el sol y la luna. Él era alto, fuerte, con la misma mirada serena de la abuela. Ella era delicada, etérea. Se movía con una gracia silenciosa, pero sus rostros eran casi un reflejo. La misma forma de los ojos, de la boca. Miraron a David con una curiosidad tranquila, sin miedo, sin culpa. Eran Adán y Eva en un paraíso extraño y solitario. «Él es del gobierno», les dijo la abuela. «Vino a la fiesta». Se tomaron de la mano, un gesto natural, instintivo. David sintió que se ahogaba. Estaba frente a un mundo con sus propias reglas. Una realidad paralela,
creada por la voluntad de una anciana y la soledad de las montañas. Se dio la vuelta y se fue. No recuerda cómo bajó de la montaña. Solo recuerda el viento frío y la sensación de haber visto algo que no estaba hecho para los ojos del mundo exterior. El secreto de los montes no era un secreto guardado por miedo. Era una verdad vivida con orgullo. La historia había comenzado 30 años antes, con una tragedia. Remedios, la abuela, era una mujer joven y feliz. Tenía un esposo. Tenía 3 hijos. Un día, su esposo y sus 2 hijos mayores fueron a la ciudad a vender la cosecha. Nunca regresaron. El camión en el que viajaban se fue por un barranco. No hubo sobrevivientes. En una sola tarde, el mundo de Remedios se redujo a una hija, Adela. Y un miedo cerval, absoluto, a la pérdida. Se aferró a Adela con una fuerza desesperada. La aisló. La protegió del mundo. Un mundo que solo le había traído dolor. Adela creció y se casó con un hombre del valle, Javier. Y Remedios se aseguró de que construyeran su casa junto a la suya. No podía dejarlos ir. Cuando Adela quedó embarazada, Remedios rezó. No por un niño sano. Rezaba por un milagro que mantuviera unida a su familia para siempre. Y el día del parto, el milagro llegó. Nacieron 2. Un niño y una niña, Mateo y Luna. En ese momento, en la mente de Remedios, algo se torció. No vio a 2 nietos. Vio una unidad perfecta, 2 mitades de un todo, una respuesta de Dios a su dolor. Una pareja creada por el cielo, que nunca se separaría, que nunca la abandonarían. Poco después, la tragedia volvió a golpear. Una fiebre, una de esas enfermedades sin nombre de la sierra, se llevó a Adela y a Javier. Y Remedios se quedó sola, con los 2 bebés, y su idea, su verdad. Crió a los mellizos en una burbuja, eran su propio universo. Les enseñó a leer con un solo libro, la Biblia. Les enseñó a trabajar la tierra. Pero sobre todo, les enseñó su evangelio particular. Ustedes son uno solo. Nacieron del mismo vientre para volver a unirse. El mundo de afuera es pecado, es separación. Aquí, juntos, están a salvo. Luna y Mateo crecieron escuchando esta letanía. Nunca fueron a la escuela. Nunca jugaron con otros niños. Su único compañero de juegos era su propio reflejo. El amor entre ellos no fue una transgresión. Fue la única forma de amor que conocieron. No había distinción entre el amor fraternal y el amor romántico. Era simplemente amor total, absoluto. La idea de casarse no fue de ellos, fue de Remedios. Era el sello final. El ritual que consagraría su unión sagrada ante la única autoridad que reconocían, ella. Para Luna y Mateo, casarse era tan natural como respirar. Era la culminación de su destino. David llegó a la ciudad con el alma en pedazos. La calma de los montes, su absoluta certeza, era más perturbadora que cualquier grito o negación. Tenía que detenerlo. El sistema tenía que detenerlo. Su primera parada fue, de nuevo, la oficina del registro civil. Encontró al señor Benítez terminando su café. «Señor», dijo David, con la voz temblorosa. «Fui a Los Alisos. Es verdad, los hermanos se van a casar». La abuela lo confirmó. «Están organizando una fiesta». El señor Benítez dejó la taza sobre la mesa. Lo miró con una mezcla de pena y fastidio. «David, David». «Logró», dijo negando con la cabeza. «Te dije que no hicieras preguntas. ¿Qué esperabas encontrar? ¿Gente como tú y como yo? Pero es ilegal, es inmoral. Es su vida, muchacho. Allá arriba, el gobierno somos nosotros 2 en esta oficina polvorienta. No tenemos ejército. No tenemos policía. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya yo a detener una boda con mi sello del registro civil?
Se rió. Una risa seca, sin alegría. Hazme caso. Rompe esa solicitud. Quémala. Olvida lo que viste. Es la única manera de que todos tengamos paz. David lo miró. La decepción era tan amarga que le costaba respirar. El hombre que debía ser el guardián de la ley le estaba pidiendo que la destruyera. Salió de la oficina. El portazo resonó en el pasillo vacío. Sintió una furia impotente. No se iba a rendir. Fue a la presidencia municipal, a ver al alcalde, un hombre político, con una sonrisa fácil y un traje brillante. Esperó una hora para que lo recibiera. Le explicó la situación, con urgencia, con la indignación a flor de piel. El alcalde escuchó, asintiendo, con una expresión de profunda preocupación en el rostro. Una máscara. ¡Qué barbaridad, joven!, dijo cuando David terminó. Es una situación terrible. Terrible. David sintió un atisbo de esperanza. Pero... Zrenia, continuó el alcalde, y esa palabra mató la esperanza. Tenemos que ser muy cuidadosos. Esa gente de la sierra es especial. Tienen sus usos y costumbres. Si intervenimos, podemos provocar un conflicto social, un levantamiento. Y eso, francamente, no nos conviene a nadie. ¿Un conflicto social es peor que el incesto? Zrenia, preguntó David, incrédulo. El alcalde se levantó. Le puso una mano en el hombro. Un gesto paternal y falso. Mire, joven, agradezco su celo profesional, de verdad, pero este es un asunto delicado que debe manejarse con tacto político. Déjeme a mí. Hablaré con quien tenga que hablar. Usted vuelva a su trabajo y no comente esto con nadie más. Por el bien de la paz social. Era una orden, disfrazada de consejo. No iban a hacer nada. El escándalo era más peligroso que el crimen. David sintió el frío de la oficina con aire acondicionado. Un frío artificial, como la preocupación del alcalde. El sistema no estaba diseñado para impartir justicia. Estaba diseñado para mantener el status quo, para que nada hiciera olas. Su último recurso era la fiscalía, la ley con mayúsculas. Consiguió una cita con un fiscal auxiliar, una mujer joven, con la mirada dura y un lenguaje lleno de jerga legal. David contó la historia por tercera vez. La fiscal escuchaba, tomando notas. El tipo penal es confuso, dijo, sin levantar la vista de su libreta. Incesto, según el Código Penal, requiere que haya conocimiento de la relación de parentesco y la voluntad de realizar la cópula. Aquí, por lo que me dice, hay un adoctrinamiento desde la infancia. Podríamos argumentar que no tienen voluntad en el sentido legal, sino una conducta programada. David no entendía la mitad de las palabras. Solo deténgalos, suplicó. La fiscal levantó la vista. Lo miró como si fuera un niño ingenuo. No puedo detenerlos. Para actuar, necesito pruebas. ¿Tiene usted una prueba de ADN que confirme el parentesco? ¿Testigos dispuestos a declarar que esa unión es forzada o ilegal? La declaración de los propios contrayentes admitiendo el delito. Claro que no. Viven en su propio mundo. Entonces no tengo un caso. Tengo un chisme. La palabra chisme fue como una bofetada. Cuando regresó a la oficina, un superior podría haberle dicho: «Joven, ahora esto es un caso de personas desaparecidas de la realidad. Eso le corresponde a otra dependencia, quizá a una de antropología social. Llene el formato 2B». La fiscal no dijo exactamente eso, pero el mensaje era el mismo. Le dijo: «Lo que usted tiene es un problema social, no un caso penal. Archivo su reporte. Si en el futuro uno de los implicados viene y denuncia, entonces, y solo entonces, podremos actuar».
Esperar a que el paraíso se pudriera por dentro. Esperar a que la víctima se diera cuenta de que era víctima. David se levantó. Las piernas le temblaban. La oficina de la fiscalía era gris. Los muros, grises. Los escritorios, grises. El futuro, gris. Sintió el peso de toda la indiferencia del mundo sobre sus hombros. El sistema no era un león que cazaba el mal. Era una araña, que esperaba, inmóvil, a que las víctimas cayeran, solas, en su red. Regresó a su pequeño apartamento alquilado. Se sentó en la oscuridad. La fiesta sería en 2 días, y él era la única persona en el mundo que lo sabía y a la que le importaba. Y no podía hacer nada. Se sintió pequeño, inútil, derrotado. La historia debería haber terminado allí, con una boda prohibida en la montaña y el silencio cómplice del mundo de abajo. Pero la desesperación, a veces, es la madre de la osadía. David hizo algo que su jefe, el alcalde y la fiscal nunca habrían imaginado. Rompió el protocolo, rompió el silencio, escribió un correo electrónico, anónimo, a un periodista de un diario de circulación nacional cuya columna leía a veces. Un hombre conocido por su periodismo de investigación, por su gusto por los casos incómodos. Le contó todo: los nombres, las fechas, el viaje a los alisos, la conversación con la abuela, la indiferencia de las autoridades. Pulsó enviar con el corazón en la boca y esperó. 2 días después, el día de la supuesta boda, el escándalo estalló. La boda prohibida. Mellizos a punto de casarse en Puebla ante la indiferencia de las autoridades. El titular era una bomba atómica. El nombre del alcalde apareció en el artículo. El de la fiscalía. La vergüenza es el látigo más eficaz para la burocracia. De repente, el teléfono del alcalde empezó a sonar. La fiscalía recibió órdenes de arriba. El sistema, que había estado inmóvil, se despertó con una furia repentina y desorganizada. Un convoy de patrullas de la policía estatal subió por el camino de terracería. Con ellos, periodistas y cámaras. Llegaron a los alisos justo cuando la fiesta comenzaba. No era una gran celebración. Solo la abuela, los mellizos y 2 vecinos como testigos. Luna llevaba un vestido blanco, sencillo, y una corona de flores silvestres. Mateo, una camisa limpia. Estaban de pie, tomados de la mano, frente a la abuela, que leía un pasaje de la Biblia. Cuando la policía irrumpió, no hubo resistencia. No hubo gritos. Solo una profunda y silenciosa confusión. Luna y Mateo se miraron, sin entender a esos hombres extraños, con armas que gritaban palabras que no comprendían. La abuela Remedios fue la única que luchó, con uñas y dientes, maldiciendo a los invasores que venían a profanar su templo sagrado. Fueron separados. A Remedios la llevaron a la cárcel por corrupción de menores. A Luna y a Mateo. A ellos los llevaron a instituciones diferentes. Un hospital psiquiátrico para él. Un centro de asistencia para ella. Separados por primera vez en sus vidas. La última imagen que se tiene de ellos juntos es de ese día. Sentados en la parte trasera de 2 patrullas distintas, mirándose a través de las ventanillas, con las manos pegadas al cristal. Sin llorar, solo con una expresión de pérdida total, como un animal al que le han arrancado una parte de su propio cuerpo. David vio las noticias en la televisión. Vio el rostro confundido de Luna, el rostro perdido de Mateo. No sintió victoria. Sintió una tristeza infinita. Había destruido su mundo para salvarlos, ¿pero los había salvado? ¿O solo los había arrojado a un mundo que nunca podrían entender? Al día siguiente, fue a la oficina. Dejó su renuncia sobre el escritorio del señor Benítez.
Y junto a ella, dejó su sello del registro civil. Ese pequeño objeto que había sido su símbolo de fe en el orden. Ahora era solo un pedazo de metal y goma. Un testimonio de un sistema roto. Meses después, un psicólogo del centro donde estaba Luna escribió en su informe un detalle. La chica no hablaba. Pasaba los días sentada en una silla junto a la ventana y con 2 hilos que había arrancado de su ropa, uno blanco y uno azul, tejía, una y otra vez. Una pequeña pulsera trenzada, un hilo por ella y uno por él. Era su forma de mantenerlos juntos, su forma de rezar en un mundo que había destruido a sus dioses. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima realidad prohibida.